Amigas, amigos, estamos en este segmento legalmente. Los invito a visitarnos en la página del Estudio Ferreiros. Ahí ustedes pueden hacernos todas las consultas que quieran por inbox o de repente directamente en la página, que yo misma voy a estar contestando a estas preguntas, a estas dudas que puedan tener. ¿Qué es lo que queremos? Darles en este espacio algunos consejos, algunas sugerencias, algún tipo de conocimiento que podamos compartir con ustedes para que puedan en el día a día saber cuáles son los derechos que tienen. Por ejemplo, hoy quiero hablar de derecho de autor. El derecho de autor es un tema que a mí me apasiona, realmente es mi especialidad. ¿Qué es lo que protege el derecho de autor? El derecho de autor protege todas las creaciones intelectuales que sean originales, o sea, que salgan del autor, que salgan de manera original, que demuestren la impronta del autor y que puedan ser susceptibles de ser reproducidas. Por ejemplo, si yo tengo una idea en mi cabeza y no la he dicho, eso no va a poder ser protegido por el derecho de autor. Pero sí puedo, si yo puedo, por ejemplo, transcribirla, escribirla, hablarla, grabarla, etcétera, ahí cuando ya la he expresado, esta creación intelectual original, o sea, mía, no estoy copiando de nadie, y que es susceptible de ser expresada en cualquier medio, ya se constituye en obra y puede ser protegida por el derecho de autor. De hecho, es protegida por el derecho de autor. ¿Desde cuándo se protege una obra? Desde el momento mismo de la creación de la misma. Es decir, yo puedo, por ejemplo, escribir una canción, escribir un poema, comenzar a escribir un libro y tenerlo guardado porque todavía no quiero sacarlo, ¿no? O sea, la obra para el autor es es algo tan íntimo porque muestra su alma. Entonces, lo tengo ahí en mi mesa de noche. Nadie lo puede tocar, por más bueno que sea, por más exitosa que puedo tener. La única persona que puede decidir que la gente conozca, o sea, publicarla, soy yo, autora, ¿no? O sea, el autor o la autora son las únicas personas que pueden ejercer unos derechos de los que voy a hablar ahora. Primero quiero hablarles de los autores. El autor, para nuestra ley y para muchas leyes en el mundo, es la persona natural, o sea, persona física, es el ser humano que crea la obra. Se han dado casos, y creo que hubo inclusive una novela de un animalito que pintaba, ¿no? Un monito que pintaba. Entonces, ahí está la duda, pero no podemos hablar de autor en ese caso. Entonces, el autor es la persona natural, la persona física que crea la obra. Cuando el autor termina su obra, cuando crea la obra, esta ya es protegida automáticamente, no tiene que registrarla, pero sí es importante que lo haga, es importante un registro. El registro de las obras no es muy caro, realmente vale la pena, dependiendo de las obras que sean, vale la pena registrarlas en Indecopy, donde se hace este tipo de registro, en la Dirección de Derecho de Autor, porque así uno tiene fecha cierta de que es el autor y de cuándo la creó. Entonces, autor tiene su obra, no necesita registro, pero se lo recomendamos, ¿no? Si no lo hace a través de la Dirección de Derecho de Autor, hágalo de cualquier forma que se vea que es su obra. La mejor forma es yendo a hacer ese registro. Pero en fin, tenemos ya al autor, a la obra. ¿Y cuáles son los derechos que nacen cuando el autor crea la obra? Hay dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son aquellos que son inherentes a la persona del autor. Por ejemplo, el derecho de divulgación. Les decía, yo como autora tengo el derecho de guardar en mi mesa de noche, de ponerle 7 llaves y que nadie publique esa obra. Solamente yo tengo ese derecho como autora. El derecho de paternidad, que es el derecho que yo tengo de que mi nombre aparezca en esa obra. O sea, se crea un vínculo de paternidad. O sea, es como si se hubiese dado a luz. Yo diría maternidad en mi caso, pero el derecho se llama paternidad. En fin. Hay otros derechos como, por ejemplo, el derecho de integridad. La integridad de la obra es que, así como yo la he hecho, por ejemplo, hago una pintura y tal como la he pintado, así yo venda mi cuadro, el
actual propietario de mi cuadro no tiene ningún derecho de venir y hacerme trazos o cortarla o agrandarla o mejorarla, porque la obra es tal cual se creó. Y así tenemos otros derechos que tienen que ver directamente con la personalidad del autor. Estos derechos nunca se acaban. Esos derechos no se pueden trasladar. Es decir, yo escribo un libro y digo, mira, te voy a ceder mi autoría, o sea, tú vas a tener la paternidad de mi obra. Eso no es posible legalmente. ¿Ya? Yo no puedo desprenderme de estos derechos morales que la ley me da a mí porque yo tengo el don de crear, ¿no? Y esto es para todos nosotros, porque nosotros somos todos creadores. A veces no nos damos cuenta, pero estamos creando y estamos perdiendo porque no nos reconocemos como tales. Luego está este otro tipo de derechos que nacen, que son los derechos patrimoniales. ¿Para qué sirven estos derechos? Para que yo pueda no solamente ser reconocido, no solamente que se respete mi obra como está, sino que yo pueda ganar con esa obra, que pueda explotarla, porque el derecho de autor le da al autor un monopolio de explotación, ¿ya? Entonces, estos derechos hacen que yo pueda, por ejemplo, vender mi obra, vender mi libro, dársela a un editor, cederla, transferirla. Estos derechos tienen un tiempo, a diferencia de los derechos morales. Los derechos patrimoniales van a durar hasta la muerte del autor y 70 años después de la muerte del autor en el Perú. Hay otros países donde es 80, 100 años, no más que eso, y no puede ser menos de 50 años después de la muerte del autor. En todo caso, aquí en el Perú y en muchos de los países de Sudamérica y de Latinoamérica es más o menos ese tiempo, 70, 80 años de protección. Entonces, mis hijos y mis nietos pueden gozar de lo que produzca esa obra. Ahora estamos viendo muchas obras que se están, que ya se tenían como olvidadas, que se están haciendo nuevas versiones. ¿Qué pasa cuando hay una nueva versión de la obra y todavía, aunque el autor esté vivo o haya fallecido, se hace una nueva versión de, por ejemplo, se ha muerto mi abuelo, ¿no? Entonces, en la nueva versión, la obra derivada, esa parte nueva es la que va a ganar para el que hace la nueva versión. Pero si está dentro del dominio privado, o sea, todavía no han pasado 70 años después de la muerte del autor, hijos, nietos, bisnietos van a ganar por lo que produzca esa obra. De hecho, cuando se crea una obra, cuando está ahí en dominio privado, todavía se necesita que quien la quiera usar pida autorización. ¿Cómo se hace? Puede ser a través de una sociedad de gestión colectiva, como por ejemplo es Updike. A través de ella se puede conseguir la autorización. O si es un libro, pues es fácil encontrar al editor ahí mismo impreso, ¿no? O una película, porque las obras son muy variadas. Lo que tienen que tener es la originalidad. La originalidad es algo muy sutil. La originalidad, por ejemplo, es la forma como yo les estoy contando a ustedes lo que significa el derecho de autor o lo que contiene y lo que protege. Pero ahí va a venir otra persona que les va a decir lo mismo, pero lo va a decir de otra manera. Entonces, esa es su originalidad, esa es su impronta, que es lo que protege el derecho de autor. Entonces, ojo, somos creadores, necesitamos de creadores y necesitamos de personas que protejan ese derecho de autor, que protejan a esos autores. ¿Saben por qué es importante el derecho de autor? Porque cultura, información, educación y entretenimiento están basados, alimentados en obras. Y nosotros, si queremos crecer como sociedad, necesitamos que hayan autores que puedan comer, que puedan mantener a sus familias y que puedan crear más. Eso es el derecho de autor. Nosotros dejamos aquí legalmente y regresamos en unos instantes con él, con el siguiente segmento. Quiero invitarlos a que nos visiten en la página de Facebook de Estudio Ferreiros. Ahí pueden hacer las consultas que deseen o ponerse en contacto con nosotros.